vence al miedo, ni el ruido que no cesa. Contamos lo bueno, vivencias del alma, versos que alumbran historia con tres ole. Bienvenidos candileros y candileras a Candil y Compás. Hoy no es noticia el miedo ni el ruido que no cesa. ¿Habéis sentido alguna vez esa presión en el pecho que no se explica? ¿Esa inquietud que no se calma ni con descanso? La ansiedad, dicen, es la epidemia de nuestro tiempo. Pero quizá lo que de verdad nos falta no es reposo, sino comunión. En el cantar de los cantares, la amada clama: «Atráeme en pos de ti, correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras». Cantares 1:4. Lo que antes fue un deseo, oh si Él me besara, ahora se cumple en el amado. Él la introduce en su lugar secreto. Allí, la ansiedad se transforma en revelación. Porque quien entra en las cámaras del Rey descubre tres cosas. Primero, su propia sombra. He sido marcada por el sol, por las pruebas, por el tiempo. Descubrimos que nuestras tiendas están curtidas por la vida, que el alma tiene cicatrices y cansancios, pero el amado no se escandaliza de nuestras sombras, las convierte en belleza. Su amor no nos maquilla, nos transforma. En segundo lugar, comprendemos la vanidad de nuestras obras. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Cuántas veces cuidamos de todo menos del alma? Corremos detrás de deberes, de expectativas, y olvidamos el corazón que Dios quiere habitar. Y por último, en tercer lugar, entendemos nuestra necesidad del amado. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? En medio del mediodía, cuando el sol abrasa y el alma se inquieta. Solo Él puede darnos reposo. Las cámaras del Rey no son un palacio de oro, sino el lugar donde el alma deja de huir. Ahí dentro descubrimos que el amor de Dios gobierna la ansiedad, porque quien ama vence al miedo, y quien se deja amar encuentra descanso. Así que hoy, candilero, candilera, si te sientes cansado, si sientes la sombra sobre ti, deja que Él te atraiga hacia su cámara. Ahí no encontrarás juicio, solo un amor que revela, sana y transforma. Esto es Candil y Compás, palabras con alma. Vamos a continuar con la segunda parte, encendiendo el candil, rodeados de compañeros que ya conocéis, Natán y Paco. Os doy la bienvenida de nuevo. Gracias por estar aquí otra vez. Bien hallado y muchas gracias por invitarnos un día más. Nos vamos a adentrar juntos en esa cámara del Rey, en ese lugar donde decíamos que el alma descansa, y queremos hablar de algo que todos en alguna ocasión seguramente hayamos sentido: la prisa, el cansancio del alma, la tristeza y, en el peor de los casos, incluso la ansiedad. El texto de hoy, como habéis oído, dice: «El Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y nos alegraremos en ti». Cantares 1:4. Yo quiero preguntar a los oyentes y a vosotros que estáis aquí conmigo, ¿cómo definiríais esa ansiedad del alma? ¿Es solo una emoción? ¿Es también una falta de comunión, de conexión interior? ¿Qué es lo que se os viene a la cabeza cuando oís esa palabra? Yo creo que cuando la ansiedad
mejor la definiría sería la incapacidad de manejar una situación. En mí, cuando yo he sentido ansiedad es cuando he sentido que una situación se escapaba de mi control y yo no podía hacer nada. Creo que ese ha sido los momentos de mayor ansiedad. Yo creo como tú, pero me gustaría distinguir quizás dos tipos de ansiedades. Una ansiedad que proviene de un peligro que percibimos, que no manejamos, que se nos viene encima y empezamos a tener esa inquietud y esa ansiedad, pero también consideraría una ansiedad universal que existe en el hombre, que decía algo así como no tiene paz hasta que no descansa en Cristo. Entonces esa ansiedad universal también es una ansiedad que repercute mucho en la vida, aunque no nos demos cuenta. El texto dice concretamente: el rey me ha metido en sus cámaras. Es una imagen de intimidad, de refugio. ¿Qué os sugiere esa expresión? A mí me sugiere la sensación de calma, de intimidad, un poco de que se para el tiempo, ¿no? Es como cuando te metes en una habitación y cierras y tienes o buscas ese tiempo de quietud, de aquí, que separa el mundo, que yo estoy aquí dentro. Me sugiere esa imagen de decir, esto va a ser un tiempo aparte. Sí, bueno, esa intimidad, en este caso acompañada de la idea de refugio, ¿no? Es lo que Dios provee para el hombre. Es como esa gallina que protege, que pone debajo de sus alas los pollitos, y los pollitos pueden huir del peligro simplemente porque están bajo las alas, ¿no? de la gallina. Así el Señor dice que el que vive, el que mora al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, y este es el refugio, el vivir a la sombra del Altísimo. ¿Y qué significa para vosotros concretamente entrar en la cámara del rey? ¿Qué pensáis? Yo creo pues alcanzar un estado de intimidad o de conexión, de comunicación con alguien, en este caso, bueno, con el rey. Lo estamos interpretando como Dios. Entrar un poco en esa forma, ¿no?, figurada de intimidad, de exclusividad también diría yo, ¿no? Pues a mí también me habla de un privilegio, ¿no? Un privilegio grande, una misericordia, una gracia que no puedo entender, porque que el rey llame a gente de su estirpe lo entiendo, pero que se fije en mí y me llame a entrar a la cámara es algo que me sorprende muchísimo y a la vez me llena de mucha alegría. ¿Hay algo concreto que hacéis? Porque a lo mejor hay personas que bueno, de nuestro círculo que sí que pueden entender estas metáforas, comparaciones, pero concretamente, ¿qué acciones lleváis a cabo o qué hacéis, ¿no? ¿Cómo sentís o sabéis vosotros que estáis entrando en la cámara del rey? ¿Cómo lo describiríais? Para mí, por ejemplo, lo digo, o sea, la música me ayuda, ¿no? La lectura de la palabra, tener un tiempo de soledad en el que puedo hablar con el Señor. O sea, son momentos, digamos, íntimos en los que de alguna manera me estoy apartando de otras cosas, ¿no? Para mí, una de las sensaciones que describirían el entrar en la cámara del rey es cuando, tratando de entablar esa comunicación o esa conexión con Dios, de una manera quizá inexplicable empieza a apagarse el ruido en mi cabeza. Normalmente solemos trabajar con muchísimo ruido, o sea, pensamientos que van, vienes, esto que no se me olvide, tal, y de repente es como que todo se aminora y tu cabeza queda tranquila con un único pensamiento, que es lo que estás tratando de comunicar o de escuchar de parte de Dios. Uh-huh. Sí, yo básicamente lo diría como un proceso de desconexión, ¿no? Como el que tiene un cuadro de luces y empieza a desconectar aquellas que son superfluas hasta quedar con la luz. Parece muy teórico, pero ¿qué es aquello? Pues la prioridad que yo he establecido, pues apagarla, el tiempo que dedico a cosas superfluas, apagarlo, y procurar ir viendo aquellas cosas que me unen al Señor, que me unen a su voluntad, que me unen a su presencia, y lo demás lo hace el Espíritu Santo. Uh-huh. ¿Creéis que es posible que encontremos ese lugar de descanso en medio del ruido que decías, Natán, y de la prisa que llevamos hoy en día?
Pues yo no sabría decirte si seremos capaces o no. Lo que sí sé es que a día de hoy ya la ciencia y la medicina recomienda encontrarlo, conseguirlo, porque al final está demostrado que este ruido, esta velocidad a la que tratamos de vivir, nos enferma y nos trae un montón de consecuencias, tipo el yoga, el mindfulness, la meditación. Son cosas que hoy en día están aceptadas, que están contrastadas, que traen calma y paz al ser humano. Y fíjate que cuánto hace que está escrito el libro de Cantares de los Cantares, y ahí ya apuntaba a un tiempo de intimidad, de desconexión. Creo que la mejor desconexión es con Dios. Al final, si somos un reloj de alta precisión, un reloj suizo, qué mejor que dejarnos caer en las manos del maestro relojero, que nos ponga a punto y que nos dé cuerda, ¿no? Sí, difícil huir de la ansiedad, pero ahí tenemos que recordar las palabras otra vez del Señor, que Él es nuestra paz, ¿no? Que Él, la intimidad con Él, una de las cosas que produce es una paz. El mundo nos vende muchas cosas que parecen mitigar la ansiedad, pero Él nos enseña acerca de la ansiedad y nos habla acerca de la ansiedad, pero Él mismo se propone como la paz, una paz que va más allá del propio entendimiento. El hombre anda en aquellas cosas que entiende que le traen paz, pero Dios es nuestra paz, no nos da paz, es nuestra paz. Buscarla es lo mejor. Me está viniendo, mientras os escuchaba, a la cabeza que tanto los ojos como los oídos son importantísimos, ¿no? Parece que todo lo que vemos y todo lo que escuchamos nos afecta, y que cuando necesitamos tener esos momentos de paz y de tranquilidad, muchas veces lo que hacemos es dejar de oír cosas y dejar de ver o mirar, ¿no? Pueden ser pantallas, pueden ser lo que sea, ¿no? ¿Hasta qué punto pensáis que puede influir lo que vemos y lo que oímos en la paz que necesitamos? A ver, creo que los sentidos de la vista y del oído, que son estímulos a nuestro cerebro. Trata de ver una película de terror justo antes de dormir y vas a ver cómo sí que tienen efecto en ti. Creo que al final un poco son la entrada, ¿no? a nuestro interior, a nuestras emociones. Entonces creo que sí, creo que es muy importante controlar esas puertas de acceso. Claro que sí, la sanidad del ojo y la sanidad del oído fue uno de los temas que Jesús trató incluso físicamente, ¿no? Y podemos interpretar espiritualmente. Si tu ojo es un ojo insano, pues lo que va a producir es enfermedad en ti, ansiedad. Entonces deberíamos de cuidar mucho qué vemos. Mirad cómo vivís, mirad qué vemos, mirad qué oímos, porque todo esto tiene una gran repercusión en nuestra vida, en nuestra paz y en nuestra ansiedad. Sí, y me está viniendo también a la cabeza que cuando estamos con una persona a la que queremos mucho y pasamos un tiempo íntimo, ¿no? Puede ser un tiempo de conversación o sea, no estamos al mismo tiempo viendo una serie, ¿no? Y hablando con esa persona. O no tenemos los cascos puestos escuchando nuestras canciones favoritas, ¿no? Claro, se puede hacer, pero el resultado es ruido. Aunque a veces inconscientemente deseemos ruido en nuestra vida. Pero no, eso no va a calmar la ansiedad. Creo que cada cosa necesita la atención y en ese sentido nosotros tenemos fuentes de paz en nosotros a las que tenemos que acudir indispensablemente. Claro, es que cuando algo lo resultas, o sea, te resulta valioso, le das más atención. Te decía, ¿no? Lo de cuando alguien importante te está hablando, prueba a intentar hacer dos cosas más a la vez y esa persona rápidamente te va a decir, mírame, atiéndeme, ¿qué te estoy diciendo, no? Creo que sí, efectivamente, cuando algo es realmente importante, normalmente le damos toda la atención. La cuestión es a qué damos atención. Fijaos que la amada de Cantares se reconoce o se dice a sí misma que fue marcada por el sol, y aún así el amado la llama codiciable y hermosa. ¿Qué os enseña esta imagen sobre el amor de Dios? ¿Creéis que el amor verdadero nos ve más allá de nuestras sombras? Sí, yo creo que todos vemos nuestros propios fallos y nuestras propias vulnerabilidades y no nos gustan. Y entendemos que eso nos resta importancia.
cuando te pones delante de Dios y Él no solo no te resta importancia, sino que incluso te ama más. No le importan esas marcas de tu vida, de tu entorno, quizá de tus propios errores o de tu forma de ser, y te ama, pues es una sensación realmente sobrecogedora, ¿no? De aceptación y de amor. Sí, siempre va a ser chocante la visión del amado que tiene de la amada, a pesar de que ella tiene la conciencia clara de que es morena, él la ve hermosa. Pero no es menos la admiración que tenemos nosotros, conocedores y con conciencia de que somos seres perdidos y pecadores sin Cristo, de ese amor que habla en la Escritura diciendo que Él murió por nosotros, aun siendo nosotros pecadores. ¿Qué lugar ocupa el amor? No hablo del genérico, ¿no? El amor en general del que habla todo el mundo, sino el del amor de Dios. ¿Qué lugar creéis que ocupa el amor de Dios en la sanación de la culpa, de la autoexigencia e incluso de las emociones, de la ansiedad, por ejemplo? ¿Qué pensáis? El pensamiento a los cristianos siempre se nos va a la Escritura, ¿no? La sanidad o, digamos, arrojar de nosotros el temor que produce la ansiedad está descrito en la palabra pues como el fruto, el resultado de conocer el amor de Dios. El hombre básicamente por temor de su perdición viene al Señor, pero una vez en el Señor, el amor que inyecta el Señor echa fuera el temor. Cuanto más nos acercamos al Rey y al Señor, el temor de forma automática va saliendo, va ganando la posición el amor. Sí, creo que el amor de Dios es sanador, pero quizá nuestra experiencia, o al menos la mía, es que hay un amor sanador que experimentas en un momento dado en el que aceptas y conoces a Jesús, pero luego la experiencia te dice que no ha sido suficiente con una vez, y es como esas manchas difíciles que hay que ponerlas bajo el chorro, ¿no? Bajo la corriente de agua, en la que yo me veo a veces atrapado por culpas y tengo que una y otra vez volver a recurrir a exponerme a ese amor que realmente me limpia. Lo considero como una experiencia continua, no como un acto puntual, pero sí que sería lo único capaz de realmente de alcanzar ese perdón. Y cómo, ya terminamos con esto, ¿cómo sale uno de la cámara del Rey? O sea, entra moreno, consciente de sus problemas, de sus carencias, pero ¿cómo sale? Lo mejor es no salir, quedarte con el Rey dentro, que es lo que nos propone el Señor. El Señor no nos invita a un día con Él, ni un año con Él, sino nos invita a morar constantemente con Él. Y yo creo que otra vez el consejo de la palabra dice que permanezcamos en Él, que permanezcamos unidos a Él. Ahí está el éxito, en que el cristiano no tiene una sola experiencia, sea buena, sea mala. La experiencia de la verdad, de la limpieza, del amor, de la esperanza está en permanecer en aquel que es la vid verdadera. Ahí vamos a disfrutar de todo lo demás. Desde luego que coincido con Paco de que de ahí no nos gustaría salir. Creo que si en algún momento salimos con otra percepción de nosotros mismos y de todo lo que nos rodea, de todo aquello que nos preocupaba, y salimos realmente cambiados. Ahora, si sí hay un pequeño motivo para salir de esa cámara, sería sin duda para dárselo a conocer a otros, para informar a otros, ¿no? de las bondades y de lo transformador y sanador que es encontrarte en la cámara del Rey. Así que desde luego sería un buen reto para hoy animar a otros a entrar en esa cámara con el Rey. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Candil y Compás. Y nada, me despido con vosotros, os reto a participar en el siguiente. Encantado. Muchas gracias, Fran, un placer, de verdad. Y cerramos el día de hoy. Qué importante es recordar que cuando el alma entra en la cámara del Rey no se encuentra con un juez, sino con un amado. Y ese amor tiene poder para calmar, para revelar y sanarnos. Gracias por vuestra compañía, gracias por vuestra verdad compartida y gracias a ti, candilero o candilera, que nos escuchas al otro lado. Esto es Candil y Compás, palabras con alma. Candileros y candileras, gracias por encender conmigo esta llama. Ole por la palabra.
Ole por la luz que no se apaga y ole por ti que nos acompañas. ¿Has escuchado Candil y Compás? De cada palabra alumbra y cada historia